Una limusina negra cruzaba Sunset Boulevard. Adentro, María Félix miraba por la ventana sin parpadear. Hollywood brillaba afuera, luces de neón, palmeras perfectas, rostros rubios en cada cartel. Pero ella no sonreía. Algo no estaba bien. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias como estas. Era 1956. María tenía 42 años y era la mujer más poderosa del cine latinoamericano. La doña, le decían. La mujer que hacía temblar a directores, la que nunca bajaba la mirada, la que elegía sus papeles, sus amantes, su destino. En México era intocable. Pero esta noche estaba en territorio enemigo. La invitación había llegado 3 semanas atrás. Un sobre dorado, letras elegantes. Gala benéfica en honor al cine internacional. Presencia de Marilyn Monroe, Grace Kelly, ejecutivos de todos los estudios. Firmado por el mismísimo jefe de la Metro Goldwyn Mayer. Su agente había insistido. María, es la oportunidad. Hollywood finalmente te reconoce. Esto puede abrir puertas. Ella había dudado. Conocía Hollywood. Sabía cómo miraban al cine mexicano como algo pintoresco, inferior, entretenimiento para criadas. Pero había aceptado. No por ellos, para demostrar que una mujer mexicana podía caminar entre ellos sin arrodillarse. El auto se detuvo frente al Hotel Beverly Hills. Flashes explotaron. Fotógrafos gritaban nombres. Marilyn, Marilyn, aquí. María bajó del auto, vestido negro de Dior, esmeraldas en el cuello que habían pertenecido a una emperatriz, el cabello recogido como una corona. Caminó sola. Nadie gritó su nombre. Adentro, el salón era un mar de smoking y vestidos de lentejuelas. Champagne, risas falsas, hombres gordos fumando puros. María entró. Las conversaciones se detuvieron por un segundo. Todos la miraron, algunos con curiosidad, otros con algo peor, desprecio disfrazado de cortesía. Un hombre se acercó. Productor seguramente, sonrisa de tiburón. Señorita Félix, qué placer, hemos oído mucho sobre usted. Su acento arrastraba las palabras. El cine mexicano es tan colorido. María lo miró fijamente. El cine mexicano es digno. El hombre rió incómodo. Por supuesto, y se alejó. María tomó una copa de champagne. La sostuvo sin beber. Observaba. Algo no encajaba. Los productores la miraban demasiado, susurraban, sonreían de una manera que ella conocía bien, la sonrisa de los hombres que planean algo. Y entonces la vio. Marilyn Monroe. Al otro lado del salón, rodeada de hombres, vestido blanco brillante, risa de niña. Era hermosa, sí, pero había algo triste en sus ojos. María lo reconoció inmediatamente. Era la tristeza de las mujeres usadas, de las que sonríen porque es su trabajo. Un asistente se acercó. Señorita Félix, en 10 minutos pasamos al salón principal. Usted y la señorita Monroe serán presentadas juntas. Un homenaje al cine internacional. María asintió. El asistente se fue. Algo estaba mal. Muy mal. Caminó hacia el baño. Necesitaba un momento, necesitaba pensar. Empujó la puerta de mármol rosa. Adentro, 2 mujeres conversaban frente al espejo. Secretarias probablemente. No notaron a María. ¿Ya viste el discurso que preparó Johnson?, dijo una. Sí, es brutal. Va a destrozarla. Pobre mujer. No tiene idea de lo que le espera. María se quedó inmóvil detrás de ellas. ¿Crees que es necesario ser tan cruel? Johnson odia el cine mexicano. Dice que es competencia barata. Quiere mandar un mensaje. María sintió algo helado en el estómago. ¿Y Marilyn? Ella no sabe nada. Solo va a estar ahí luciendo perfecta. El contraste hará todo el trabajo. La rubia americana versus la... Bueno, ya sabes. Las mujeres se rieron. Salieron del baño sin mirar atrás. María se quedó sola frente al espejo. Su reflejo la miraba.
Por primera vez en años, vio miedo en sus propios ojos. Habían planeado esto. Todo. La invitación, el homenaje, ponerla junto a Marilyn. No era un honor, era una trampa. Una humillación pública diseñada para demostrar que Hollywood era superior, que las estrellas latinas no pertenecían a su mundo. María cerró los ojos, respiró hondo. Tenía dos opciones: salir por la puerta trasera, huir, regresar a México con dignidad intacta pero derrotada, o quedarse, enfrentar, destruir. Abrió los ojos. La doña no huye. María salió del baño. Caminó de regreso al salón con pasos medidos, la cabeza en alto. Cada paso era una decisión. Los productores la miraban, sonriendo, esperando el momento de su pequeña venganza. No sabían que ella ya conocía el plan. Buscó con la mirada. Ahí estaba. George Johnson, el productor más poderoso de MGM. Traje gris impecable, copa en mano, rodeado de aduladores. Él sería quien daría el discurso. Él sería quien intentaría destruirla. María lo estudió. Hombre de unos 60 años, panza prominente, ojos pequeños llenos de arrogancia. El tipo de hombre que nunca había escuchado la palabra no de una mujer. El tipo de hombre que creía que el dinero compraba todo, incluso dignidad. Un asistente tocó una campana de cristal. Damas y caballeros, por favor pasen al salón principal. La ceremonia comenzará en 5 minutos. La multitud se movió como ganado bien vestido. María se dejó llevar por la corriente. Entró al salón principal y su estómago se contrajo. Era un teatro pequeño, elegante. En el escenario, 2 sillas, una dorada, ornamentada, bajo un reflector blanco perfecto. La otra, simple, de madera oscura, bajo una luz tenue. No hacía falta ser genio para entender qué silla era para quién. María sintió la rabia subir por su garganta como ácido, pero su rostro no cambió, sonrió. La sonrisa helada que usaba en las películas cuando interpretaba a emperatrices. Marilyn Monroe entró por otro lado. La guiaron directamente a la silla dorada. Ella se sentó, incómoda, ajustándose el vestido. Miró a María por un segundo. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, María vio algo que no esperaba. Marilyn no estaba feliz. Estaba asustada, confundida. Ella tampoco sabía exactamente qué estaba pasando, pero intuía que algo no estaba bien. «Señorita Félix, por favor». Un asistente señaló la silla de madera. María no se movió. «Señorita Félix, su asiento». «Estoy bien de pie, gracias». El asistente parpadeó. «Pero la ceremonia...» «Dije que estoy bien de pie». Murmullo en la audiencia. 300 personas mirando. El asistente no sabía qué hacer. Miró a Johnson. El productor hizo un gesto con la mano. «Déjala». María se quedó parada al lado del escenario, brazos cruzados, mirada fija. Johnson subió al escenario. Aplausos educados. Él sonrió, disfrutando el momento. «Damas y caballeros, esta noche es especial. Estamos aquí para celebrar el cine, el verdadero cine». Pausa dramática. Hollywood ha sido la cuna del séptimo arte. Aquí se han creado las películas que han cambiado el mundo, las estrellas que brillan más, fuerte. María apretó los dientes. Pero también es importante reconocer otros esfuerzos cinematográficos alrededor del mundo, esfuerzos humildes, modestos, pero con su propio encanto. Johnson miró directamente a María. «Esta noche tenemos con nosotros a la señorita María Félix, una de las figuras más conocidas del cine, mexicano». La forma en que dijo «mexicano» fue como escupir. Y por supuesto, nuestra querida Marilyn Monroe, la representación perfecta de lo que Hollywood puede crear. Belleza, talento, gracia. Marilyn se hundió un poco en su silla. Parecía querer desaparecer. Johnson continuó. «Creo que es fascinante ver el contraste entre diferentes tradiciones cinematográficas. Por un lado, la sofisticación de Hollywood, su alcance global, su capacidad de crear íconos universales.
señaló a Marilyn, y por otro las producciones regionales, que aunque limitadas en recursos y alcance, tienen su propio valor cultural para sus comunidades locales. Risas, algunas discretas, otras no tanto. María sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero no se movió. Johnson estaba disfrutándolo. No es una competencia, por supuesto. Sería injusto comparar. Es simplemente una diferencia de nivel. Más risas. Marilyn miró a María. Había lágrimas en sus ojos. Estaba siendo usada y lo sabía. Johnson abrió la boca para continuar, y María se movió. Caminó hacia el escenario. Sus tacones resonaron en el silencio. Johnson se detuvo, sorprendido. Ella subió los escalones, lenta, deliberada. Señorita Félix, yo no he... María le quitó el micrófono de la mano. 300 personas contuvieron la respiración. Ella se paró en el centro del escenario, bajo las luces. Miró a la audiencia. Productores, directores, estrellas, todos la miraban, esperando que se humillara, que gritara, que hiciera un escándalo que pudieran usar contra ella después. María sonrió. No iba a darles ese placer. Cuando habló su voz fue suave, clara, perfecta. Señor Johnson, gracias por sus palabras. El silencio en el salón era absoluto. María sostenía el micrófono con la elegancia de quien sostiene un cetro. George Johnson estaba paralizado, su cara pasando del shock a la rabia contenida. Intentó recuperar el control. Señorita Félix, yo aún no he terminado mi... María levantó una mano. Él se cayó. 300 personas vieron a uno de los hombres más poderosos de Hollywood callarse ante una mujer mexicana. Usted habló de contrastes, dijo María. Su voz llenaba el salón sin esfuerzo, de diferencias de nivel. Permítame ayudarle a entender esos contrastes. Dio un paso hacia adelante. Las luces la bañaban. Es verdad que Hollywood ha creado estrellas, mujeres hermosas que brillan en la pantalla. Miró a Marilyn. Mujeres que ustedes moldean, controlan, poseen. Mujeres que sonríen cuando ustedes ordenan sonreír, que lloran cuando ustedes ordenan llorar. Marilyn bajó la mirada. Pero permítanme hablarles del cine mexicano, ese cine regional del que habló el señor Johnson con tanto cariño. El sarcasmo cortaba como navaja. En México las actrices no son muñecas. No esperamos que un hombre nos dé permiso para existir. Yo elijo mis películas. Yo elijo mis papeles. Yo decido cuándo trabajo y cuándo no. ¿Puede alguna de sus estrellas decir lo mismo? Incómodos movimientos en las sillas. Algunos productores se miraron entre ellos. Usted dice que Hollywood tiene alcance global. Tiene razón. Exportan sus películas a todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. ¿Y saben qué veo en esas películas? Nos ven como jardineros, como criadas, como bandidos. Cuando aparece un personaje latino en sus películas, siempre es el sirviente, el criminal, el cómico estúpido, nunca el héroe, nunca la protagonista. Las palabras caían como piedras. Ustedes nos ponen en sus películas solo para reírse de nosotros. Y luego se preguntan por qué en México, en Argentina, en toda Latinoamérica, preferimos ver nuestro propio cine. No es porque sea de menor calidad, es porque en nuestras películas nosotros somos los protagonistas de nuestras propias historias. Un hombre en la primera fila se levantó para irse. María lo miró directamente. Siéntese. El hombre se sentó. María continuó. Esta noche ustedes planearon algo. Me invitaron aquí no para honrarme, sino para humillarme. Para ponerme junto a su estrella más brillante y demostrar que ustedes son superiores. Johnson intentó interrumpir. Eso es absurdo, nosotros... ¿Me está llamando mentirosa? La voz de María cortó el aire. Johnson cerró la boca. 2 sillas. Una dorada bajo luz perfecta. Otra de madera bajo sombra. ¿Creen que soy estúpida? ¿Creen que no entiendo el simbolismo barato? Caminó hacia Marilyn. Se arrodilló frente a ella, sus ojos al mismo nivel.
Marilyn temblaba. Esta mujer, dijo María al micrófono, sin dejar de mirar a Marilyn, es hermosa, es talentosa, pero... mírenla, mírenla de verdad. Marilyn tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Está aterrada, porque sabe que si comete un error, si engorda 1 kilo, si envejece 1 año, ustedes la reemplazarán, la usarán y la descartarán como desechan todo lo que ya no les sirve. María se puso de pie. Miró a la audiencia. Esa es la diferencia entre su Hollywood y mi México. Ustedes crean objetos, nosotros creamos artistas. Se acercó a Johnson. Él retrocedió un paso. Usted dijo que no era una competencia. Tiene razón, no lo es, porque yo nunca competiría en un sistema donde las mujeres son mercancía, donde nuestro valor depende de qué tan bien obedecemos. Le devolvió el micrófono. Él lo tomó con manos temblorosas. Gracias por la invitación, señor Johnson. Pero no necesito su aprobación. No necesito una silla dorada en su escenario. No necesito que Hollywood me valide. Caminó hacia las escaleras del escenario, porque yo sé quién soy. Soy María Félix, soy mexicana, y eso es más que suficiente. Bajó del escenario. El salón estaba en silencio sepulcral. Caminó por el pasillo central. 300 pares de ojos la seguían. Nadie se movía. Llegó a la puerta, la abrió. Antes de salir, se detuvo. Miró hacia atrás. Ah, una última cosa. María se quedó en el umbral de la puerta. La luz del pasillo la enmarcaba como en una de sus películas. Todo el salón la miraba esperando. Ustedes dijeron que Hollywood crea íconos universales, pero un ícono verdadero no es el que ustedes fabrican, es el que la gente elige amar. Hizo una pausa. Sonrió. En México, en España, en toda Latinoamérica, millones de personas pagan por ver mis películas. No porque un estudio las obligue, no porque una campaña publicitaria les diga que deben hacerlo, sino porque ven en mí algo que ustedes nunca podrán comprar ni fabricar. Ven dignidad. Cerró la puerta. El sonido resonó como un disparo. Afuera, el pasillo estaba vacío. María caminó hacia la salida. Sus manos temblaban, pero su espalda estaba recta. Había hecho lo que debía hacer. «Espera». Una voz detrás de ella. María se detuvo. Se dio vuelta. Marilyn Monroe corría por el pasillo, descalza, el vestido blanco brillando bajo las luces. Había salido corriendo del salón. Su maquillaje estaba arruinado por las lágrimas, su peinado perfecto deshecho. Llegó hasta María, sin aliento. «Gracias», susurró. «Gracias por decir lo que yo nunca pude decir». María la miró. Por primera vez, no vio a una rival. Vio a una mujer atrapada en una jaula dorada. «¿Por qué no lo dices tú?» Marilyn negó con la cabeza. «No puedo. Si lo hago me destruyen. Tú tienes México, yo solo tengo esto». Señaló hacia el salón. «Si me rechazan aquí, no tengo a dónde ir». María entendió. Marilyn era prisionera de su propia fama. «Entonces construye tu propio lugar», dijo María. «No esperes que ellos te den permiso para existir. Tómalo». Marilyn sonrió entre lágrimas. «No soy tan fuerte como tú. Nadie nace fuerte. Te hacen fuerte las veces que te niegas a arrodillarte». María le apretó la mano, luego caminó hacia la salida. El portero le abrió la puerta. La noche de Los Ángeles era fría. María respiró el aire, sintiendo que algo pesado se desprendía de sus hombros. Su chofer apareció con el auto. Ella subió. Mientras el coche arrancaba, miró por la ventana hacia el hotel. ¿Qué pasaría ahora? ¿La vetarían de Hollywood para siempre? Probablemente. ¿Le importaba? No, porque María Félix nunca había necesitado Hollywood. Hollywood era el que la necesitaba a ella, aunque no quisieran admitirlo. El auto avanzó por Sunset Boulevard. Las luces de la ciudad se difuminaban. María cerró los ojos. Mañana volvería a México, a su país, a su gente,
a hacer las películas que quería hacer, con la dignidad intacta. Hollywood podía quedarse con sus sillas doradas y sus luces perfectas. Ella prefería ser libre. 3 días después, María estaba de regreso en Ciudad de México. El aeropuerto estaba lleno, había reporteros, cámaras, fanáticos. La noticia de lo que había pasado en Hollywood se había extendido como fuego. Señorita Félix, ¿es verdad lo que dicen? ¿Realmente insultó a los productores de Hollywood? ¿Es verdad que le quitó el micrófono a George Johnson? María se detuvo frente a los micrófonos. Usaba lentes oscuros, pero se los quitó. Quería que vieran sus ojos. No insulté a nadie, dijo con calma. Solo dije la verdad. Y si la verdad insulta, el problema no es mío. ¿Se arrepiente? ¿De qué debería arrepentirme? ¿De tener dignidad? ¿De defender mi país? Hollywood dice que usted exageró, que todo fue un malentendido. María sonrió. Por supuesto que dirían eso. Reescribir la historia era lo que mejor hacían. Que digan lo que quieran. Yo sé lo que pasó. Y más importante, yo sé quién soy. Un reportero joven se acercó. Señorita Félix, hay quien dice que usted cerró las puertas de Hollywood para todas las actrices latinas. María lo miró fijamente. La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Si las puertas de Hollywood solo se abren cuando nos humillamos, entonces que permanezcan cerradas. No voy a arrastrarme para que alguien me dé un papel de criada. Hizo una pausa. Y si alguna actriz latina quiere trabajar en Hollywood, que vaya. Pero que vaya con la cabeza en alto, que exija respeto, que no acepte menos de lo que merece, porque nosotras no somos ciudadanas de segunda clase. Los flashes explotaron. Las preguntas continuaron, pero María ya había dicho suficiente. Subió a su auto. Las semanas siguientes fueron extrañas. Los periódicos mexicanos la trataron como heroína nacional. María Félix humilla a Hollywood, decían los titulares. La doña pone a los gringos en su lugar. Pero también había críticas. Productores mexicanos preocupados por las relaciones con Estados Unidos. Actores que soñaban con trabajar en Hollywood y ahora temían que María hubiera cerrado esa puerta para siempre. Una tarde, María recibió una llamada. «Señorita Félix», una voz desconocida, acento americano. Habla Thomas Mitchell, de Variety. Variety, la revista más importante de la industria del entretenimiento. ¿Qué quiere? Estoy escribiendo un artículo sobre lo que pasó en Beverly Hills. Me gustaría su versión. Ya di mi versión. Con todo respeto, señorita Félix, la prensa mexicana la adora. Pero en Estados Unidos, la historia que circula es diferente. Dicen que usted llegó borracha, que insultó a Marilyn Monroe, que armó un escándalo porque no era el centro de atención. María apretó el teléfono. Por supuesto, la máquina de relaciones públicas de Hollywood estaba trabajando. ¿Y usted qué cree? Silencio al otro lado. Luego, yo estaba ahí, en la parte de atrás del salón. Vi todo. María se enderezó. ¿Y? Y creo que usted dijo cosas que necesitaban ser dichas hace mucho tiempo. Pero también creo que su historia se está perdiendo en el ruido. Por eso quiero escribir la verdad. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque yo también estoy cansado de ver cómo Hollywood trata a cualquiera que no encaje en su molde, no solo latinos, negros, asiáticos, cualquiera que sea diferente. María pensó un momento. Publique lo que quiera. Yo ya dije lo que tenía que decir. Una última pregunta, señorita Félix. ¿Volvería a hacerlo? Si pudiera regresar a esa noche, sabiendo lo que vendría después, ¿volvería a confrontarlos? María no dudó ni un segundo. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que una carrera, como el respeto propio. Colgó. El artículo de Mitchell salió 2 semanas después. Fue honesto, detallado, devastador para Hollywood. Describió la escena completa, las 2 sillas, el discurso de Johnson, la respuesta de María. La reacción fue mixta. Algunos lo llamaron periodismo amarillista.
Otros dijeron que era necesario. Pero lo importante era que ahora había una versión diferente circulando. Una versión que no pintaba a María como una mujer histérica, sino como alguien defendiendo su dignidad. Y entonces algo inesperado sucedió. Empezaron a llegar cartas, cientos de ellas, de toda Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, de mujeres principalmente, actrices latinas que trabajaban como extras en Hollywood, siempre en papeles de criadas, mujeres que habían cambiado sus nombres, aclarado su piel, escondido su acento, todo para tener una oportunidad. Todas decían lo mismo: gracias por no arrodillarse. María leía las cartas en su casa de Coyoacán. Algunas la hacían llorar, historias de humillación, de racismo disfrazado de preferencias de casting, de directores que les pedían sonar más exóticas o menos mexicanas según el papel. Una carta en particular la impactó. Era de una joven actriz cubana en Los Ángeles. Señorita Félix, llevo 3 años en Hollywood. He ido a 200 audiciones. Solo me han llamado para papeles de prostituta, criada o mujer latina número 3. Un director me dijo que mi acento estaba bien para darle sabor, pero que nunca podría ser protagonista. Yo estaba lista para rendirme. Pero después de ver lo que usted hizo, decidí quedarme. No para aceptar lo que me ofrecen, sino para exigir lo que merezco. Tal vez no lo logre. Tal vez me vaya de Hollywood sin haber hecho nada. Pero si me voy, será con la cabeza en alto, como usted. Gracias por enseñarme que la dignidad no se negocia. María dobló la carta con cuidado. La guardó en un cajón especial donde guardaba las cosas que valoraba. Esa noche no pudo dormir. Seguía pensando en todas esas mujeres, en cómo su momento de rabia se había convertido en algo más grande. No había ido a Hollywood a ser heroína, había ido a defender su propio honor. Pero sin quererlo, había dado voz a millones que no la tenían. Pasaron 6 meses. María seguía haciendo películas en México, cada una más exitosa que la anterior. Pero Hollywood no la había olvidado. No podían. Los estudios comenzaron a notar algo. Las películas con protagonistas latinas, aunque escasas, estaban empezando a fallar en los mercados latinoamericanos. La audiencia estaba cansada de verse retratada como estereotipos. Un productor, más inteligente que el resto, envió una carta a María. No era una disculpa, pero era algo parecido. Una oferta. Protagonista, no secundaria. Sin cambios de nombre, sin exigencias de ocultar su acento. Control creativo sobre cómo se retrataba su personaje. María leyó la carta. La rompió. Su agente casi tuvo un ataque. María, es exactamente lo que querías. Respeto, control, dinero. No quiero nada de ellos. Pero podrías cambiar las cosas desde adentro. Si aceptas, otras actrices latinas tendrán más oportunidades. María lo miró. Si acepto, aprenden que pueden insultarme y después comprarme con una oferta. No. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que nos dejen en paz. Nosotros hacemos nuestro cine. Ellos hacen el suyo. Que cada uno se quede en su territorio. Pero el universo tenía otros planes. Una tarde, María recibió una visita inesperada. Su asistente entró a su sala de maquillaje, pálida. Señorita Félix, hay alguien que quiere verla. Dile que estoy ocupada. Es Marilyn Monroe. María se quedó inmóvil. El lápiz labial se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué? Marilyn Monroe. Está aquí, en México, en la recepción del estudio. María no lo podía creer. Se limpió el maquillaje, se puso un vestido simple y bajó. Ahí estaba Marilyn, sin el glamour de Hollywood. Jeans, blusa blanca, lentes oscuros, pañuelo en el cabello, tratando de pasar desapercibida, aunque era imposible. Su belleza la delataba. Cuando vio a María, se quitó los lentes. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado durante días. No debí venir, dijo inmediatamente. Perdóname, yo solo necesitaba hablar contigo.
María la llevó a su camerino privado. Cerró la puerta, le sirvió un tequila. Marilyn lo bebió de un trago. ¿Qué pasó? Marilyn se quebró. Las lágrimas cayeron sin control. No puedo más. No puedo seguir siendo lo que ellos quieren que sea. Sonreír cuando me duele. Ser tonta cuando soy inteligente. Ser perfecta cuando me estoy cayendo a pedazos. María se sentó a su lado. Tomó su mano. Después de esa noche en Beverly Hills, continuó Marilyn, todo cambió, no para ellos, para mí. Me di cuenta de que tú tenías razón. Soy un objeto para ellos. Y lo peor es que yo lo permití. Durante años lo permití porque pensé que no tenía otra opción. Siempre hay otra opción. ¿Cuál? Si dejo Hollywood, ¿qué soy? No tengo un país esperándome como tú. No tengo un cine que me celebre por ser quien soy. Solo tengo esto. Señaló su rostro. Y esto se está marchitando. María la abrazó. Marilyn lloró en su hombro como una niña. Vine a preguntarte algo, susurró Marilyn. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo eres tan fuerte? María se separó. Miró a Marilyn a los ojos. No nací fuerte, me hicieron fuerte. Mi madre me abandonó, mi padre me ignoró. Los hombres quisieron controlarme. Hollywood quiso humillarme. Y cada vez que alguien intentó quebrarme, yo decidí que no lo lograrían. Yo no sé si puedo hacer eso. Sí puedes. Ya diste el primer paso. Viniste aquí. Cruzaste la frontera, literal y metafóricamente. Eso requiere coraje. Marilyn negó con la cabeza. Vine porque no tengo a nadie más. En Hollywood nadie me escucha realmente. Solo ven lo que quieren ver. Entonces quédate. Marilyn parpadeó. ¿Qué? Quédate en México. Unos días, unas semanas. Respira. Recuerda quién eres sin las cámaras, sin los productores diciéndote cómo ser. No puedo. Tengo contratos, obligaciones. Que se vayan al diablo los contratos. Marilyn se quedó 3 semanas en México. María le prestó una casa en Cuernavaca, lejos de la ciudad, lejos de los reporteros. Un lugar donde podía caminar sin maquillaje, sin ser perseguida. Las dos mujeres se hicieron amigas, no las amigas superficiales de Hollywood, sino verdaderas amigas. Hablaban durante horas. Marilyn le contaba sobre su infancia en orfanatos, los abusos que había sufrido, cómo había aprendido a usar su belleza como armadura. María le contaba sobre México, sobre crecer pobre en Sonora, sobre cómo había decidido que nunca dependería de ningún hombre. La diferencia entre nosotras, dijo María una noche mientras bebían vino bajo las estrellas, es que tú buscabas amor, yo busqué poder. ¿Y qué es mejor? Ninguna. Ambas estamos solas. Tú porque amaste a los hombres equivocados, yo porque nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente. Marilyn sonrió tristemente. Somos dos caras de la misma moneda. Sí, pero al menos somos monedas de oro, no de cobre. Las dos rieron. Pero las 3 semanas terminaron. Marilyn tenía que volver. Hollywood la estaba buscando. Los estudios amenazaban con demandarla. El día que se fue, en el aeropuerto, abrazó a María por largo tiempo. Gracias, susurró, por tratarme como persona, no como ícono. Cuídate, Marilyn, y recuerda, tú vales más que cualquier contrato. Marilyn asintió. Lágrimas en los ojos. ¿Nos volveremos a ver? María dudó. Algo en su pecho le decía que no, que esta era una despedida final. Si el destino quiere. Marilyn subió al avión. María se quedó mirando hasta que desapareció en el cielo. No lo sabía entonces, pero sería la última vez que verían a Marilyn Monroe viva. 6 meses después, el 5 de agosto de 1962, Marilyn fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Sobredosis de barbitúricos. El mundo lloró. Los periódicos hablaron de tragedia, de depresión, de conspiraciones. María leyó la noticia en su casa. No lloró. Se sentó en silencio, sosteniendo una fotografía que se habían tomado juntas en Cuernavaca.
Marilyn sonreía, una sonrisa real, no la sonrisa fabricada de Hollywood. Te destruyeron, susurró María a la fotografía. Te usaron hasta que no quedó nada, y ahora lloran y fingen que la amaban. Guardó la fotografía. Nunca habló públicamente sobre su amistad con Marilyn. Los reporteros preguntaban, pero ella permanecía en silencio. Algunos secretos eran sagrados, pero algo cambió en María después de la muerte de Marilyn. Se volvió más feroz, más inflexible. Rechazó más ofertas de Hollywood. Se enfocó completamente en el cine mexicano. Y cuando jóvenes actrices le pedían consejos, les decía siempre lo mismo. Nunca dejes que nadie te diga cuánto vales. Nunca cambies quién eres por un papel. Y nunca, jamás, confíes en hombres que te dicen que te aman mientras te destruyen. Las palabras eran duras, pero venían de un lugar de dolor, de haber visto a una amiga consumirse en el sistema que ella misma había rechazado. Los años pasaron. María siguió haciendo películas, algunas buenas, otras no tanto, pero siempre bajo sus términos. En 1970, un joven director mexicano la buscó. Quería hacer una película sobre la Revolución Mexicana. Papel protagónico, mujer fuerte, revolucionaria. Tengo 56 años, dijo María. Soy demasiado vieja para heroínas. No quiero una heroína joven. Quiero una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que tiene arrugas porque ha peleado batallas. Quiero a la verdadera María Félix, no a una versión maquillada. María aceptó. La película fue un éxito, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Las mujeres se identificaban con ella. No era la belleza perfecta e inalcanzable. Era real, fuerte, defectuosa, humana. Después del estreno, un periodista le preguntó, «Señorita Félix, ¿cómo se siente ser un ícono feminista?» María rió. «Yo no soy feminista, soy egoísta. Todo lo que hice fue por mí, no por un movimiento». Pero las palabras de María, aunque sinceras, no reflejaban toda la verdad, porque aunque ella insistía en que solo se defendía a sí misma, su existencia se había convertido en un acto político. En los años 70 y 80, una nueva generación de actrices latinas comenzó a emerger, y cuando les preguntaban quién era su inspiración, muchas decían el mismo nombre, María Félix. No porque María hubiera luchado por ellas, sino porque había luchado por sí misma con tal ferocidad que había abierto un camino que otras podían seguir. Una tarde de 1985, María recibió un premio a la trayectoria en el Festival de Cine de La Habana. Tenía 71 años. Seguía siendo hermosa, pero ahora era una belleza diferente, de mujer que había vivido intensamente y no se arrepentía de nada. Cuando subió a recibir el premio, el teatro se puso de pie. Aplausos que duraron 5 minutos. María esperó en silencio. Cuando finalmente se callaron, habló. No vine aquí a dar un discurso inspirador. No soy buena para eso, pero sí quiero decir algo. Miró a la audiencia. Miles de rostros, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, todos mirándola. Hace muchos años, Hollywood intentó humillarme. Fracasaron, no porque yo fuera especialmente valiente, sino porque me negué a aceptar su versión de quién debía ser yo. Durante décadas, me han preguntado si me arrepiento de esa noche, si lamento haber quemado puentes con Hollywood, y mi respuesta siempre ha sido la misma. No, porque esos puentes no llevaban a ningún lugar que yo quisiera ir. Llevaban a un lugar donde tendría que ser menos mexicana, menos yo, menos mujer, y ese precio era demasiado alto. Su voz se quebró ligeramente. He tenido una buena vida. He hecho las películas que quise hacer. Me he acostado con los hombres que quise. He vivido bajo mis propias reglas. ¿Podría haber sido más famosa si hubiera aceptado Hollywood? Quizás. ¿Podría haber ganado más dinero? Seguro. Pero habría perdido lo único que realmente importa: mi alma.
Silencio absoluto en el teatro. Así que, si hay jóvenes actrices aquí, escúchenme bien. Van a enfrentar decisiones. Van a recibir ofertas que vienen con condiciones. Papeles que requieren que cambien su nombre, su acento, su apariencia. Y van a tener que decidir. ¿Qué están dispuestas a sacrificar? Solo ustedes pueden responder esa pregunta. Yo no las juzgo si eligen diferente a mí. Cada mujer tiene su propia batalla. Pero sepan esto. Cualquiera que les pida cambiar quiénes son, no las merece. María levantó el premio. Gracias por este honor, pero el verdadero honor fue vivir libre. Bajó del escenario entre aplausos ensordecedores. Esa noche, en su hotel, María se sentó frente al espejo. Se quitó el maquillaje lentamente, como había hecho miles de veces. Miró su rostro, las arrugas, las marcas del tiempo. Sonrió. Había envejecido, pero había envejecido siendo ella misma. Y eso era una victoria que Hollywood nunca podría quitarle. Los años siguientes fueron más tranquilos. María hizo menos películas, pero cada una era elegida con cuidado. Se dedicó a coleccionar arte, a viajar, a vivir. En 1996, una joven periodista mexicana la entrevistó para un documental sobre el cine de oro mexicano. Señorita Félix, si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría? María pensó un largo momento. ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni siquiera lo de Hollywood? Especialmente eso, porque esa noche definió quién era yo. No lo que hice antes, no las películas que filmé, sino ese momento cuando decidí que mi dignidad valía más que su aprobación. Algunas personas dicen que usted fue muy dura, muy orgullosa. María rió. Por supuesto que fui dura. El mundo es duro con las mujeres que no se arrodillan. Si yo hubiera sido suave, me habrían destruido. ¿Tiene algún consejo para las mujeres jóvenes de hoy? María miró directo a la cámara. Sí. No esperen que alguien les dé permiso para ser extraordinarias, no. Esperen que el mundo las celebre por ser quienes son. El mundo no celebra, tolera. La diferencia entre ser tolerada y ser respetada es simple. Respeto es lo que exiges, no lo que pides. El año 2002. María Félix tenía 88 años. Su salud estaba fallando, pero su mente seguía afilada como navaja. Una mañana, su asistente le trajo el periódico. Primera plana. Hollywood se disculpa con comunidad latina por décadas de estereotipos. María leyó el artículo. Los grandes estudios habían emitido un comunicado reconociendo su historia de representación problemática. Prometían cambios, más inclusión, más respeto. María dobló el periódico. Llegaron tarde, murmuró. 50 años tarde. Pero no podía negar que algo estaba cambiando. Nuevas actrices latinas estaban emergiendo. Salma Hayek, Penélope Cruz, Jennifer López, y esta vez muchas de ellas mantenían sus nombres, sus acentos, su identidad. No era perfecto. Todavía había estereotipos, todavía había racismo, pero era diferente. Una tarde, Salma Hayek la visitó en su casa de Polanco. María la recibió en su sala, rodeada de sus pinturas de Diego Rivera y sus joyas legendarias. Es un honor conocerla, dijo Salma. Usted abrió puertas para todas nosotras. María la estudió con esos ojos que todavía podían intimidar. Yo no abrí puertas, las pateé, y ustedes tienen que seguir pateando, porque Hollywood no cambia por bondad, cambia por presión. ¿Algún consejo? No dejes que te pongan en una caja, ni la caja de actriz latina sexy, ni la caja de actriz seria, ni ninguna caja. Sé tantas cosas que no sepan dónde clasificarte. Salma asintió. Estoy produciendo mi propia película, sobre Frida Kahlo. Los ojos de María brillaron. Bien, controla tu narrativa, porque si no la controlas tú, alguien más lo hará. Después que Salma se fue, María se quedó pensando. Tal vez su historia había servido para algo después de todo. No porque ella lo hubiera planeado, sino porque,
Había vivido con tanta autenticidad que se había vuelto imposible de ignorar. Los últimos meses de María fueron tranquilos. No quiso hospital. Murió en su casa el 8 de abril de 2002, rodeada de sus cosas, sus recuerdos, su arte. México declaró 3 días de luto nacional. Miles de personas pasaron frente a su ataúd en el Palacio de Bellas Artes. Actrices, políticos, gente común que había crecido viendo sus películas. Pero lo más notable fueron las flores que llegaron de Los Ángeles. Un arreglo enorme, con una nota simple. Para la doña. Con respeto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hollywood, finalmente, se había doblado, aunque María ya no estaba para verlo. En los años siguientes, la historia de aquella noche en Beverly Hills creció. Se convirtió en leyenda, en símbolo. Cada vez que una actriz latina enfrentaba discriminación en Hollywood, alguien mencionaba a María Félix. Si María pudo plantarse frente a ellos en 1956, nosotras podemos hacerlo ahora. La historia fue exagerada, mitificada. Algunos detalles cambiaron, pero el núcleo permanecía: una mujer que se negó a arrodillarse. En 2018, estudiantes de cine en la UNAM hicieron un cortometraje recreando esa noche. Lo subieron a YouTube. Se volvió viral. Millones de vistas. Comentarios en español, inglés, portugués. Mi abuela me contaba esta historia. Esto debería enseñarse en las escuelas. María Félix, la original. La joven directora del cortometraje dio entrevistas. Le preguntaron por qué esa historia resonaba tantas décadas después. Porque todavía es relevante, explicó. Las latinas seguimos enfrentando los mismos estereotipos. Seguimos teniendo que elegir entre oportunidad y dignidad. María nos mostró que no tienes que elegir. Puedes exigir ambas. ¿Y si no te las dan? La directora sonrió. Entonces construyes tu propio camino, como hizo ella. Hoy, más de 20 años después de su muerte, María Félix sigue siendo relevante de distintas maneras que ella nunca imaginó. Su rostro aparece en murales en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Madrid, no como decoración, sino como símbolo de resistencia. Las actrices latinas de nueva generación la citan constantemente. Cuando Yalitza Aparicio, una mujer indígena de Oaxaca, fue nominada al Oscar, mencionó a María en su discurso. Ella me enseñó que no tengo que cambiar para que me acepten. El mundo tiene que cambiar para aceptarme. La historia de aquella noche en Beverly Hills se ha contado 1000 veces. Cada versión es ligeramente diferente, pero todas coinciden en lo esencial. María Félix fue invitada a Hollywood para ser humillada. En lugar de eso, humilló a sus humilladores, y lo hizo sin gritar, sin violencia, solo con la verdad. ¿Qué pasó realmente esa noche? Nunca lo sabremos con certeza absoluta. María se llevó los detalles exactos a la tumba. Pero eso casi no importa, porque la historia que sobrevivió, verdadera o exagerada, cumplió un propósito más grande. Se convirtió en un faro para generaciones de mujeres latinas que necesitaban saber que era posible decir no. No al racismo disfrazado de oportunidad, no a los roles que las reducían, no a cambiar su identidad por aceptación. María nunca buscó ser heroína, nunca quiso ser símbolo, solo quiso vivir bajo sus propias reglas. Pero a veces, vivir auténticamente es el acto más revolucionario posible. En algún lugar de Los Ángeles, una joven actriz mexicana está en una audición. Le piden que suene más latina. Ella respira hondo. Piensa en María Félix. No, dice. Así es como suena una latina. Si no les gusta, busquen a otra persona. Sale de la audición. Tal vez perdió el papel, pero ganó algo más importante. En Ciudad de México, una estudiante de cine está escribiendo un guión. Su protagonista es una mujer fuerte, compleja, defectuosa. Su profesor le dice que el personaje no es simpático. No todas las mujeres tienen que ser simpáticas, responde. Ella,
Tienen que ser reales. Piensa en María Félix. Escribe. En Madrid, en Buenos Aires, en San Juan, en cada rincón donde se habla español, hay mujeres que conocen la historia, que la usan como armadura cuando el mundo les pide que sean menos. Esa es la verdadera herencia de María Félix. No las películas que hizo, no las joyas que coleccionó, no los hombres con los que se acostó, sino el simple y poderoso mensaje. Tú decides quién eres, nadie más. ¿Existió realmente la noche del Beverly Hills Hotel? ¿Pasó exactamente como la cuentan? Quizás sí, quizás no. Quizás fue una mezcla de varios incidentes a lo largo de los años, condensados en una sola noche mítica. Pero hay algo que sabemos con certeza. María Félix vivió 94 años. Nunca trabajó en Hollywood bajo sus términos. Nunca cambió su nombre. Nunca escondió su acento. Nunca se disculpó por ser quien era. Y cuando murió era más famosa, más respetada, más libre que cualquiera de las estrellas que Hollywood fabricó y destruyó. Esa noche en Beverly Hills, real o exagerada, no importa. Lo que importa es esto. Cuando te enfrentes a la elección entre oportunidad y dignidad, recuerda a la mujer que eligió dignidad y ganó. ¿Conoces a alguien que te enseñó a no arrodillarte? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete